El vacío en la mirada de Sofía era más profundo que el hueco que había dejado su mansión en el exclusivo barrio de Miami Beach. Sus ojos, antes llenos de desprecio, estaban ahora llenos de una profunda tristeza, un vacío que reflejaba la pérdida de su fortuna. Ella, que tanto me menospreció, que me llamó pobre diabla, mesera sin futuro, ahora dependía de mí, de la indigna emigrante de Venezuela. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Me llamo Camila, tengo 30 años. Soy emigrante de Venezuela y trabajo como mesera en un restaurante de Miami, Florida. Mi esposo, Ricardo, un empresario mexicano de 37 años, siempre me ha apoyado incondicionalmente, pero su madre, Sofía, una venezolana de 62 años, ha hecho todo lo posible por destruir nuestra relación. Sofía siempre ha despreciado mi condición de migrante indocumentada. Como emigrante de Venezuela, estaba acostumbrada a la discriminación, pero la actitud de Sofía era especialmente cruel. Se jactaba constantemente de su riqueza, de su estatus social y de su origen familiar. Me llamaba pobre diabla, mesera sin futuro y aprovechada, humillándome delante de Ricardo y de sus amigos. Como emigrante de México, Ricardo nunca vivió la misma realidad. Sofía constantemente me recordaba mi inferioridad. Sus insultos eran constantes, sus ataques deliberados. Usaba cualquier oportunidad para menospreciar mi trabajo, mi familia y mi forma de vida. Intentaba manipular a Ricardo, sembrando dudas en su mente, creando conflictos donde no los había y haciendo todo lo posible por separarnos. Su objetivo era simple: alejarme de su hijo y asegurar que nadie empañara su perfecta imagen. Ricardo, un hombre bueno y cariñoso, pero indeciso, se quedaba atrapado entre su madre y yo. Intentaba complacer a ambas, pero su indecisión solo empeoraba las cosas. Sofía le susurraba mentiras sobre mí, exageraba mis defectos, minimizaba mis virtudes, alimentando sus dudas y debilitando su confianza. La manipulación era sutil pero efectiva, generando una tensión constante en nuestra relación. Intenté hablar con Sofía, confrontarla, explicarle que su comportamiento era dañino y destructivo, pero mis intentos fueron en vano. Su odio era inquebrantable, su manipulación implacable. Su rechazo se basaba en su propia inseguridad, en su miedo a perder el control sobre la vida de su hijo, en su clasismo arraigado. La tensión en nuestra relación era insoportable. Nuestras vidas estaban envenenadas por el odio y la manipulación de Sofía. Ricardo, atrapado entre dos fuegos, se volvía cada vez más distante, más inseguro y más infeliz. Nuestras discusiones eran frecuentes, cada vez más amargas, creando una brecha en nuestra relación que parecía insalvable. La tristeza y la desesperación me consumían lentamente. Como emigrante de Venezuela, estaba acostumbrada a luchar, a perseverar. Como emigrante de México, Ricardo jamás experimentó algo parecido. Entonces el destino decidió jugar su papel. La empresa familiar de Sofía quebró. De un día para otro perdió todo: su mansión, su coche, su dinero, su reputación. Se quedó sin nada, en la absoluta ruina. La llamada de Ricardo me sorprendió. Su voz, normalmente llena de confianza y seguridad, sonaba rota, llena de desesperación. Sofía, me dijo, estaba en la calle, sin casa, sin dinero, sin nada. La mujer que tanto me había despreciado, que tanto había menospreciado mi vida humilde, estaba ahora completamente desamparada. La noticia me dejó helada. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió: lástima, resentimiento, satisfacción y, sorprendentemente, una profunda compasión. Recordé mis propios años de lucha,
mi esfuerzo constante, mi sacrificio para construir una vida digna en un país nuevo. Recordé la crueldad de Sofía, su manipulación implacable, su odio desmedido, pero en ese momento la imagen de la mujer que me había causado tanto dolor se desvaneció, dando paso a una imagen de una persona frágil, vulnerable y necesitada de ayuda. Después de un momento de silencio, decidí hablar con Ricardo. Le dije que lo sentía, que comprendía su situación y que estaba dispuesta a ayudarlo, a ayudar a su madre. No fue una decisión fácil. El resentimiento seguía presente, pero había aprendido que el odio no me traería nada bueno, que el perdón era un camino hacia la paz interior. Había llegado el momento de demostrar la verdadera fortaleza de mi carácter. Juntos planeamos cómo ayudar a Sofía. Encontramos un pequeño apartamento en un barrio modesto, le compramos ropa y comida y la ayudamos a encontrar un trabajo. El proceso fue difícil. Sofía, a pesar de su situación, mantenía su actitud arrogante y su comportamiento manipulador. Intentaba controlar nuestras acciones, criticando nuestras decisiones y menospreciando nuestros esfuerzos. Pero esta vez no permitimos que su manipulación nos afectara. Habíamos aprendido a establecer límites claros y a protegernos de su toxicidad. A pesar de su actitud, el tiempo que pasé con Sofía en su nuevo apartamento me permitió ver una nueva faceta de su personalidad. Su arrogancia y su desprecio habían disminuido, reemplazados por una profunda tristeza, una soledad abrumadora y un arrepentimiento silencioso. En sus ojos vi un profundo pesar, un reconocimiento tácito del daño que había causado. Su orgullo, su clasismo y su desprecio se habían desvanecido, dando paso a una vulnerabilidad que jamás imaginé. La ayuda que ofrecimos a Sofía fue un catalizador para mi propio crecimiento personal. Perdonar a Sofía no fue un acto fácil, pero fue un acto de liberación, un camino hacia la paz interior. Había aprendido que el odio no soluciona nada, que el perdón, aunque difícil, es un paso fundamental en el proceso de sanación. El perdón, sin embargo, no implicaba olvido ni justificación de sus acciones. Había aprendido a perdonar, pero sin olvidar. La transformación de Sofía fue gradual, pero significativa. Comenzó a mostrar destellos de gratitud, de arrepentimiento, de una nueva comprensión de la vida. Sus comentarios hirientes disminuyeron, sus intentos de manipulación se volvieron menos frecuentes. Había comenzado un proceso de introspección, un camino hacia la sanación personal. La amargura, el resentimiento, el desprecio habían empezado a ser reemplazados por la humildad, la compasión y una profunda sensación de gratitud. Pero la culminación de esta historia, con todos sus giros imprevistos, aún estaba por llegar. Un último suceso inesperado e inolvidable estaba a punto de cambiar todo. Un día, mientras ayudaba a Sofía a organizar sus pertenencias en su nuevo apartamento, encontré una vieja caja de cartón llena de fotografías y documentos. Curiosa, la abrí. Dentro encontré una serie de cartas escritas por Sofía a su propia madre, cartas que revelaban una infancia marcada por la pobreza, la enfermedad y la pérdida. Las cartas describían una vida llena de dificultades económicas, de carencias emocionales y de un profundo sentimiento de inseguridad. Sofía había sufrido en silencio, guardando su dolor, su ira y su resentimiento. Su comportamiento clasista y su desprecio hacia mí no eran más que una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. Su necesidad de control, su arrogancia, eran mecanismos de defensa contra su propio dolor. Al leer las cartas, comprendí finalmente la complejidad de la personalidad de Sofía, la raíz de su comportamiento tóxico y la magnitud del daño que me había causado.
Su actitud no era simplemente un acto de maldad o de crueldad, sino una consecuencia de una infancia llena de carencias y de traumas. Fue una revelación conmovedora, una comprensión que me permitió perdonarla de manera plena, sin resentimientos, sin odio y sin reservas. En ese momento, me di cuenta de que el verdadero karma no era un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones, el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Sofía había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la pérdida, la ruina económica y el arrepentimiento. Su caída no fue un castigo, sino una consecuencia lógica de sus propias acciones. La comprensión de la infancia de Sofía, la revelación de su dolor, la confesión en sus cartas, me liberó. Me liberó del peso del resentimiento, del odio y de la amargura que había llevado durante tanto tiempo. Me permitió perdonarla completamente, no por ella, sino por mí misma. El perdón fue un acto de liberación, un paso fundamental en mi propio proceso de sanación. El perdón no significaba olvidar ni justificar sus acciones, sino liberarme del peso del pasado y encontrar la paz interior. Después de leer las cartas, decidí compartir mi descubrimiento con Ricardo. Su reacción fue una mezcla de sorpresa, de conmoción y de profunda comprensión. Juntos reflexionamos sobre la complejidad de la personalidad de Sofía, sobre el impacto de su infancia en su comportamiento y sobre la necesidad de compasión y perdón. Fue una revelación que fortaleció nuestro vínculo, consolidando nuestra comprensión y nuestro amor. La lectura de las cartas transformó nuestra perspectiva de la situación. Comprendimos que el comportamiento tóxico de Sofía había sido una consecuencia de su propio dolor, de sus propias heridas y de su propia desesperación. Esa comprensión fue fundamental para cerrar el ciclo, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro basado en la compasión, la empatía y el perdón. Pero justo cuando creíamos que este capítulo había llegado a su fin, un último y definitivo suceso estaba a punto de ocurrir, un suceso que marcaría para siempre el destino de Sofía y el mío. Un día, mientras visitaba a Sofía en su pequeño apartamento, la encontré sentada en el sofá, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. Me acerqué a ella y me senté a su lado. Hablamos durante horas, compartiendo nuestros recuerdos, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Sofía me contó detalles de su vida que nunca antes había revelado. Detalles que me ayudaron a comprender la profundidad de su dolor, la raíz de su comportamiento y la necesidad imperiosa de sanar. Habló de su infancia, de su pobreza, de la enfermedad de su madre y de la presión constante que había sentido para mantener el estatus social de su familia. Explicó cómo su necesidad de control, su arrogancia y su desprecio hacia los demás eran mecanismos de defensa contra su propio dolor, su propia inseguridad y su propio miedo al fracaso. Sus palabras fueron una confesión desgarradora, una petición silenciosa de comprensión y de perdón. Mientras escuchaba a Sofía, comprendí que su comportamiento tóxico no había sido solo un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. Esa comprensión me liberó del peso del resentimiento, del odio y de la amargura que había cargado durante tanto tiempo. Perdonar a Sofía no fue un acto fácil, pero fue un acto necesario, un paso fundamental en mi propio proceso de sanación. Después de esa conversación, nuestra relación cambió drásticamente. La distancia emocional que había existido durante años comenzó a disiparse, dando paso a un nuevo vínculo, un vínculo basado en el respeto, la comprensión y la compasión.
Sofía seguía siendo una persona compleja y difícil, con sus propios defectos y sus propias limitaciones, pero había comenzado a trabajar en su propia sanación, en su propio crecimiento personal. Sofía comenzó a involucrarse en actividades comunitarias, ofreciendo su tiempo y su experiencia a personas necesitadas. Su transformación fue evidente. La arrogancia y el desprecio habían dado paso a la humildad, la compasión y la gratitud. Había encontrado un nuevo propósito en su vida, una nueva razón para vivir. Su capacidad de empatía había crecido, su comprensión de la fragilidad humana había aumentado y su compromiso con la justicia social se había intensificado. Mi propia vida también experimentó una transformación profunda. Había aprendido a perdonar, a sanar y a construir una vida plena, libre del peso del resentimiento y del odio. Había aprendido a establecer límites claros, a protegerme de las manipulaciones y a priorizar mi propia felicidad. Había aprendido a valorar la compasión, la empatía y la comprensión de la fragilidad humana. Había descubierto una fuerza interior que jamás pensé que poseía, una fuerza que me había permitido superar las adversidades y construir una vida plena y satisfactoria. Un día, mientras revisaba mis correos electrónicos, encontré una invitación para participar en un programa de televisión de alcance nacional. Era una oportunidad única para compartir mi historia, para inspirar a otras mujeres y para promover el cambio social. La transformación de mi vida, de una mujer humillada y manipulada a una mujer fuerte, segura e independiente, se había convertido en una herramienta para ayudar a otros, para empoderar a las mujeres y para promover la justicia social. Pero un último suceso inesperado estaba a punto de cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Un evento que definiría el destino de Sofía y el mío de forma irrevocable. La invitación a participar en el programa de televisión fue una oportunidad increíble. Preparar la entrevista fue un proceso intenso, un ejercicio de introspección que me permitió revivir mis experiencias y analizar mi crecimiento personal. Recordé los momentos más difíciles, los obstáculos que había superado, la manipulación de Sofía, la indecisión de Ricardo y mi propia lucha por encontrar la paz interior. Pero también recordé la fuerza interior que me había impulsado a seguir adelante, mi capacidad de resiliencia y mi compromiso con el amor propio. La entrevista fue un éxito rotundo. Mi historia, mi proceso de sanación y mi mensaje de esperanza resonaron profundamente con la audiencia. Miles de mensajes de apoyo inundaron mis redes sociales. Mujeres de todo el país compartieron sus propias experiencias, sus luchas y sus miedos. Sentí una profunda conexión con ellas, una empatía que trascendía las barreras geográficas y culturales. Mi historia se convirtió en una fuente de inspiración para muchas, un ejemplo de cómo superar la adversidad y encontrar la felicidad a pesar del dolor. El éxito de la entrevista televisiva catapultó mi carrera profesional. Recibí nuevas ofertas de trabajo, invitaciones para dar conferencias y colaboraciones con organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia doméstica y la promoción de la salud mental. Mi historia, mi experiencia y mi mensaje de esperanza se convirtieron en una herramienta para ayudar a otros, para empoderar a las mujeres y para promover el cambio social. La transformación de mi vida de una mujer humillada y manipulada a una mujer fuerte, segura e independiente se había convertido en una herramienta para ayudar a otros, para empoderar a las mujeres y para promover la justicia social. La relación con Ricardo se fortaleció aún más. Habíamos superado juntos una prueba difícil, una prueba que había consolidado nuestro vínculo, fortalecido nuestra confianza y profundizado nuestro amor. Habíamos aprendido a comunicarnos con honestidad, a expresar nuestras emociones y a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles.
Nuestra vida en pareja era ahora más plena, más feliz, más serena. La estabilidad económica, la confianza mutua y la comunicación abierta se convirtieron en los cimientos de un futuro brillante. La relación con Sofía también había evolucionado. El odio y la manipulación habían sido reemplazados por el respeto, la comprensión y la compasión. Hablábamos con frecuencia, compartiendo nuestras experiencias, nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Hablamos del pasado, de los errores cometidos y de la importancia del perdón y la sanación. Nuestra relación se había transformado de una relación tóxica y llena de conflicto a una relación basada en la empatía, la comprensión y la gratitud. Sofía se había convertido en un ejemplo de redención, una prueba viviente de que es posible superar la adversidad y encontrar la paz interior. Un día, mientras celebrábamos nuestro aniversario, Sofía sufrió un desmayo. Fue un evento inesperado, un suceso que marcaría para siempre el curso de nuestras vidas. Un evento que pondría a prueba la capacidad de perdón, comprensión y resiliencia que había cultivado durante tanto tiempo. Un evento que sellaría, de manera definitiva, el destino de Sofía y el mío. Un suceso que cambiaría todo para siempre, revelando la verdad definitiva de su pasado y su alma. Sofía fue trasladada de urgencia al hospital. Los médicos diagnosticaron un aneurisma cerebral. Su estado era crítico. La noticia me golpeó con fuerza, despertando una mezcla de emociones contradictorias: preocupación, culpa, recelo y, sorprendentemente, una profunda compasión. A pesar de todo el daño que me había causado, la idea de que Sofía pudiera morir me llenó de una profunda tristeza. Visité a Sofía en el hospital con regularidad. Ricardo y yo nos turnábamos para estar a su lado, ofreciéndole nuestro apoyo, nuestra compañía y nuestra preocupación. Pasamos horas sentados junto a su cama, esperando, rezando, recordando. El tiempo que pasaba junto a ella fue un momento de introspección profunda. Había momentos en que la culpa y el resentimiento me asaltaban, pero la compasión y el deseo de sanar prevalecieron. Durante su hospitalización, Sofía permaneció inconsciente la mayor parte del tiempo. Había momentos en que abría los ojos, me miraba con una expresión de confusión y, en ocasiones, un atisbo de arrepentimiento. En esos instantes breves, sentí una profunda empatía por ella. Comprendí que su comportamiento tóxico no había sido solo un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación. Su manipulación, su crueldad, habían sido producto de un dolor profundo, un dolor que ella nunca había sabido o podido expresar. Un día, mientras estaba sentada junto a la cama de Sofía, revisando viejas fotos familiares, encontré un pequeño sobre escondido entre sus pertenencias. Dentro había una carta escrita a mano, dirigida a mí. Era una carta de despedida, una confesión desgarradora, una petición de perdón. En la carta, Sofía confesaba la profundidad de su dolor, la raíz de su comportamiento tóxico y su sincero arrepentimiento por el daño que me había causado. Hablaba de su infancia, de su propia madre, de la pobreza extrema que habían vivido y de la humillación que había sufrido. Reconocía su manipulación, sus mentiras, su desprecio y pedía perdón por todo el sufrimiento que me había infligido. Admitía que su comportamiento había sido una reacción a sus propias inseguridades, al miedo a perder su estatus social, a la pérdida de su riqueza. Sus palabras fueron una confesión conmovedora, una petición silenciosa de comprensión y de perdón. Fue en ese momento, mientras leía esas palabras llenas de dolor y de arrepentimiento, que sentí una profunda compasión por ella. Comprendí que su comportamiento tóxico no había sido solo un acto de maldad, sino una manifestación de sus propias heridas, de sus propios traumas y de su propia desesperación.
Sofía falleció poco después. Su muerte no me produjo dolor ni resentimiento. Sentí una profunda tristeza, por supuesto, por la pérdida, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El karma había actuado no como un castigo, sino como un ciclo natural, una consecuencia lógica de sus acciones, y en esa paz encontré la verdadera felicidad.